los camioneros imputados a, ¿cómo se llama la fiscal? La fiscal Liliana Alcaraz. Liliana Alcaraz. Está el doctor Ricardo Preda en comunicación con nosotros. Buen día, doctor. ¿Cómo estás? Buen día, Marcos, Lucas y a la audiencia. Gracias por atendernos, doctor. Te estamos molestando por el caso de creo que la admisión de imputación que hizo el doctor Amílcar Ayala, Marecos de Ciudad del Este, y creo que ustedes apelaron, ¿verdad? Sí, bueno, es un caso, Marcos, que justamente mi primera intervención fue plantear el recurso de apelación general. Me contrataron me contactó un colega que ejerce, digamos, la representación corporativa de los imputados y sobre esa base me contrataron, vi básicamente la resolución emitida por el juez Marecos y también las publicaciones y entrevistas dadas por el ex juez, creo que se llama Nelson Ojeda. Sí. Y sobre esa base y los antecedentes que me facilitaron, promoví la apelación. Bueno, espero que eso sea atendido por el Tribunal de Apelaciones creo que es la primera sala de Ciudad del Este, donde incluso solicitamos que se realice una audiencia oral y se produzcan las pruebas que ofrecimos, pues en casos excepcionales se pueden ofrecer pruebas con la apelación y nosotros lo hemos hecho, porque acá hay una situación muy particular, que es una información que es la de la supuesta elaboración de la resolución por parte de terceros ajenos al juzgado. Entonces nosotros solicitamos, por un lado, que en esta audiencia oral se reproduzca la entrevista radial del juez Nelson Ojeda. También solicitamos la declaración testimonial del ex juez Nelson Ojeda, la impresión del archivo Word, porque por lo que yo pude escuchar en la entrevista de este ex juez, él dice que le enviaron por WhatsApp un archivo en Word de lo que sería el proyecto de resolución. Entonces pedimos una impresión del mismo desde el teléfono de la persona, y también que, bueno, aparte que se traiga a la vista un cuaderno de investigación de una causa que anteriormente había sido desestimada sobre los mismos hechos que acá fueron imputados. Entonces solicitamos que se haga una audiencia oral donde se produzcan estas pruebas y se puedan resolver, porque si se llega a determinar efectivamente que esa resolución fue elaborada fuera del juzgado, es algo bastante grave que torna nula la resolución, por un lado, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria e incluso penal por parte de quien dictó la resolución, ¿verdad? Cuando estás hablando incluso penal, doctor, ¿qué hecho podríamos tener a la vista? Bueno, si estamos hablando de una decisión no elaborada por quien firma la resolución, habría que analizar la hipótesis de un delito contra la prueba documental, pero para eso deberíamos confirmar esa situación. Por eso ofrecemos esas pruebas, sí, para producirse en segunda instancia, porque es muy relevante, ¿verdad? Es muy relevante corroborar si eso es así, ¿verdad? Doctor, para poner en contexto y que nuestros teleoyentes entiendan con claridad de qué se está hablando, ¿qué resolución es la que se apeló? Bueno, la resolución es el auto interlocutorio número 521 del 1 de abril de este año, que fue dictado por el juzgado interino, por el juez interino del juzgado de garantías de la ciudad de Hernandarias, y el que fuera juez titular de ese juzgado, que fue destituido, alega en una entrevista radial en una radio que a él le habían presionado desde el jurado de enjuiciamiento de magistrados y que incluso le habían propuesto una resolución. Él mismo dice en esa entrevista que él analizó la resolución, el AI número 521 del 1 de abril, y comparó con el archivo que le remitieron a él, y él afirma que es prácticamente idéntico al proyecto, con lo cual
una hipótesis que surge es que la resolución AI número 521 del 1 de abril no fue dictada por el juzgado de Hernandarias en el sentido de la elaboración intelectual de la resolución, lo cual de por sí ya implica una infracción administrativa, porque claramente la ley del jurado de enjuiciamiento castiga la delegación de realizar las resoluciones judiciales, incluso la delegación en funcionarios. Peor aún si la resolución ni siquiera fue elaborada por un integrante del Poder Judicial, sino fue elaborada ya sea por la contraparte, en este caso nuestra, o por algún miembro del jurado o alguna persona vinculada al jurado de enjuiciamiento de magistrados. Mi intervención acá en este proceso, Marcos, viene post resolución 521. O sea, Sí. me dieron a mí ya, creo que faltaban el penúltimo día para apelar. O sea, la semana pasada, la semana antes de Semana Santa. Doctor, nosotros tenemos información que Claudelina Corbalán, la fiscal, es de Ciudad del Este. Y el hecho ocurrió en Hernandarias. Por eso, justamente presenta la imputación en Hernandarias, ¿verdad? ¿Ella tiene la capacidad jurídica de tomar intervención en un hecho de Hernandarias? Bueno, esa es una cuestión que todavía no la pude analizar, como te dije, Marco, porque me enfoqué solamente en la resolución y en los antecedentes. Yo todavía no tengo copia completa de la carpeta fiscal para decirte cuál es la intervención. Efectivamente, quien formula la imputación es la fiscal Claudelina Corbalán, y sí, ella es una fiscal que tiene su competencia territorial en Ciudad del Este, y los hechos que supuestamente se realizaron y que son atribuidos a mis defendidos ocurrieron en la ciudad de Hernandarias, y por eso es que presenta la imputación ante esa. Yo no sé si hay una resolución específica donde le facultan a ella intervenir en Hernandarias o fue una decisión propia. Si fue una decisión propia, definitivamente se estaba extralimitando en cuanto a sus funciones, salvo que su superior le haya asignado específicamente para intervenir en un caso que se haya realizado en una ciudad distinta a la que ella ejerce sus funciones, porque eso es posible, pero siempre y cuando Claro, el superior tenga una resolución que te avale. Claro, una resolución del superior que le dé intervención porque eso es normal, y vos sabés, Marco, que eso suele ocurrir, donde un fiscal puede intervenir en otra circunscripción o en otra ciudad, siempre y cuando el superior la autorice. Si no, él debería identificar que el hecho no ocurrió dentro de su competencia territorial y remitir a la unidad fiscal que él considera es competente por el territorio. Categórico. Doctor, y para tener un poquito más clara también la película, porque se habla también de intervención de gente cercana o que integra incluso el jurado de enjuiciamiento de magistrados, ¿de qué es el caso en sí? Hablamos de una estafa por $1.400.000, ¿no? Sí, lo extraño acá y que forma parte de justamente esta apelación que yo estuve leyendo, es que acá ya se realizó en el pasado una denuncia, y esa denuncia por la misma venta, se trata de una venta de acciones entre dos grupos familiares de origen libanés, ¿verdad? O sea, básicamente son dos familias, una familia que vende a integrantes de otra familia acciones de dos sociedades. Eso luego termina afectando a mis defendidos, que no tienen absolutamente nada que ver desde el punto de vista familiar con los vendedores y compradores de aquellas acciones iniciales que son mis defendidos. Esa porción de hechos relacionada a la venta de esas acciones ya fue objeto de una investigación en la causa número 1272 del 2020. ¿Cómo terminó esa investigación? Terminó con una desestimación, lo cual lo sospechoso acá es que una causa
donde ya había una desestimación, resulta que se realiza una nueva denuncia y se formula una imputación sin siquiera hacer mención a la otra causa. Es decir, no es que se haya pedido una reapertura de la causa desestimada, sino como si fuera que nada pasó, se formula una imputación sin nada, o sea, directamente, como si fuera algo nuevo, ¿verdad? Y eso no es una cuestión que no se le haya puesto a conocimiento de las autoridades, sino sí, se le había indicado que esta causa ya había sido objeto de investigación y que había sido desestimada. Sin embargo, la fiscal igualmente formuló el acta de imputación sin considerar esa hipótesis, ¿verdad? Doctor, ¿y aquí cuántos imputados son? ¿No recordás los nombres de los mismos? Bueno, las personas que están, digamos, defendidas por mí son 3, pero hay otros imputados a quienes yo no conozco, ¿verdad? O sea, Sí. son personas que, entiendo yo, algunas ni siquiera residen en el país. Incluso me habían dicho que los imputados uno de ellos había fallecido, por ejemplo. O sea, imputaron a una persona Muerta. que ya estaba fallecido, ¿verdad? A quienes yo defiendo son a Fabio Bedín, a José Mario Martel Viegas, que son las personas a quienes yo estoy defendiendo. Después hay otras personas de apellido Isa, que, como les dije, son quienes viven, creo que no viven en el país, y uno de ellos ya ni siquiera vive, ¿verdad? Pues ya Sí. falleció. Así que pues no tengo más información porque ellos no son mis defendidos. Doctor, esta venta de acciones que me imagino es la acción que se tendría que describir en la imputación, ¿en qué fecha ocurrió? Y eso también es una cuestión que se había indicado que estaba claramente prescrito, porque ocurrió y fue también objeto ocurrió más o menos en el año 2007, 2009 creo, pero hacía mucho tiempo, y que efectivamente también se había planteado en su momento la prescripción, y eso de una manera un tanto extraña, esta resolución 521 del 1 de abril elude la cuestión de que si eventualmente acá ocurrió un hecho, esos hechos estarían prescritos. O sea, aclaro, la prescripción es una cuestión secundaria que se plantea, porque en realidad la primera cuestión es lo que acá no existió ningún hecho punible, por lo menos en cuanto a atribuirle a mi defendido. Pero independientemente a eso, tanto los señores Mateos, Bedín y Fopa, que son a quienes yo represento, aparte de no haber intervenido en ninguna de estas acciones que supuestamente generaron una estafa, aparte de eso, hablar de una lesión de confianza de personas que en realidad no eran accionistas de esta empresa que se llama Somac, definitivamente carece por completo de sustento, y definitivamente no tiene pie ni cabeza la imputación que formuló la fiscal Claudina Corbalán. Por lo menos de lo que se lee, no se entiende qué es lo que quiso imputar. Y de la resolución de Marecos, realmente no se entiende muy bien cómo liga la calidad de víctima de personas que no eran accionistas de una sociedad con la intervención de mis clientes, que no tienen absolutamente nada que ver con esa venta de acciones que ocurrió ya hace unos años, ¿verdad? Sí, bien la matemática no me falla, ¿verdad? O sea, 2007. Justamente el ex juez Nelson Ojeda estuvo acá con nosotros en la mesa de trabajo de Por el Imperio y la Ley, y él decía, yo había rechazado
la imputación al principio porque la fiscal no me decía quién, cuándo, dónde y cómo se dieron los hechos. Y le decía Sí, a la fiscal, yo necesito saber cuándo ocurrió por el tema de la prescripción, porque es lo primero que tengo que mirar como magistrado, ¿verdad? Por eso, por ahí iba mi pregunta, si más o menos cuándo ocurrió el hecho, ¿verdad? O sea, si fue en el 2007, independientemente a que vos estás diciendo, no, ni siquiera se cometió ningún hecho punible, el hecho este que ocurrió en el 2007, hace 15 años pasó. sí, sí. Y la otra, digamos, lo que como dije, elude el juez al resolver el tema de la prescripción en este AI número 521 es hablar de una tercera empresa donde nunca, digamos, donde nunca fueron accionistas los denunciantes. O sea, habla de cuestiones de prescripción considerando una tercera empresa que no tiene nada que ver con la con la imputación. En cuanto a, o sea, con la imputación en el sentido de, acá se trata de la venta de acciones de dos empresas. Luego, estas dos empresas se fusionan y crean una tercera. En esa tercera, obviamente, quienes vendieron las acciones en las dos primeras, que luego se fusionan, ya no son accionistas de la tercera. O sea, si ellos se sienten víctimas de una estafa en esa venta de las acciones de esas dos primeras empresas, pueden que se analice la hipótesis de una estafa en ese hecho. Ahora, ellos ya no pueden alegar de que por ese motivo siguen siendo o pueden tener algún derecho sobre la tercera sociedad. ¿Se entiende? O sea, no, eso es absolutamente inadmisible. Y ese hecho, el tema de la venta de las acciones, que es lo que alegan los denunciantes como la supuesta estafa, fue en realidad el 25, no, acá estoy viendo, el 25 de enero del 2016, y la imputación, el plazo de prescripción para la estafa o para la lesión de confianza es de 5 años. de 5 años, así que esto prescribió el 25 de enero del 2021. Sin embargo, la imputación fue en diciembre del 2021, es decir, no hubo ningún acto interruptivo en el medio y la imputación fue en diciembre del 2021, ya habiendo transcurrido más de 11 meses desde el transcurrido el plazo de prescripción. Sí, es que vamos a tomar esa fecha. Esa fecha, 25 de enero del 2016. De igual manera estamos con enfrente a un hecho prescripto. Doctor, ¿algo más que quieras agregar a este tumultuoso tema, verdad? Y esperemos que el Tribunal de Apelaciones haga lugar a nuestro pedido de que se produzcan las pruebas en una audiencia oral, porque esta es una forma también de que se transparente más la decisión de un recurso a través de la oralización del mismo. Y en este caso en particular, claramente hay hechos que deben ser objeto de pruebas en una audiencia, porque estamos hablando de que lo que nosotros, el primer punto que alegamos es la nulidad de la resolución, porque esa resolución no fue dictada por el juez, o sea, por el juzgado en realidad, sino fue elaborada presuntamente fuera de él. Para poder corroborar si esto es así o no, amerita que se someta a una producción y obviamente valoración probatoria, y para ello es necesario lo que se llama el principio de inmediación. Por lo tanto, el Tribunal de Apelaciones, espero, haga lugar al ofrecimiento de prueba y a la solicitud de audiencia de sustanciación del recurso, en el cual se van a producir estas pruebas, y espero que el juez Ojeda concurra a ella para testimoniar y acercar ese proyecto, entre comillas, que le habían acercado y comparar con la resolución. Si definitivamente hay una similitud o una identidad en un porcentaje alto de ambas resoluciones, podemos concluir por una cuestión del tiempo, ¿verdad? Porque obviamente hay un tiempo en el cual
el juez puede demostrar cuándo recibió ese proyecto versus cuándo se dictó la resolución, de que esa decisión dictada el 1 de abril no es más que aquel proyecto que había sido remitido con anterioridad, por lo tanto, su elaboración no puede ser atribuida al juzgado, sino a un tercero, y eso torna la resolución claramente en nula. Doctor, una última consulta menos de mi parte. ¿Ya tuviste la oportunidad de hablar con tus defendidos y si es así, te manifestaron algo en particular respecto a algún interés que podría haber por parte de algún conocido dentro del jurado de enjuiciamiento? No, ellos realmente tampoco conocen mucho el sistema judicial, o sea, están padeciendo, le están padeciendo el sistema judicial, pero no tienen, digamos, no conocen detalles del asunto. Y en realidad se muestran muy sorprendidos porque ellos ya conocen la denuncia que se realizó en el 2020 y que fue desestimada, y les sorprende que algo que ya fue desestimado de repente se presenta una imputación sin que haya sido reabierta esa causa desestimada. Ya, doctor, ¿tenés la copia de esa desestimación? Tengo que buscar porque justamente entre las pruebas que ofrezco para la apelación está el expediente o la carpeta fiscal de ese primer caso que fue desestimado. ¿Esa desestimación ya tiene resolución judicial? Sí, claro. Tiene una resolución judicial que ya ha quedado firme en su momento. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Gracias, doctor, por la comunicación. Y si tenés a mano, podés compartir con nosotros, por favor. Dale, Marco. Voy a buscar y si encuentro te comparto. Gracias. Gracias, doctor. Dale, saludos. Te informó PDS Radio TV Digital. El doctor Ricardo Preda, asesor jurídico, defensor. ¿De quién es? 3 imputados. Acá anoté el nombre de 2. Dice Fabio Beril, José Mario, el apellido medio difícil complicado, de pronunciar. ¿no? Dice, bueno, tiene origen libanés, se entiende, ¿verdad? Y bueno, y eso es lo que